there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, el Dr. Jimmy Dupree, Lauren Larson, Joseph Larson y nuestro invitado especial el día de hoy, Bob Cornell. Obviamente Bob no es un invitado, él ha estado aquí por lo menos unas 2 o 3 semanas, creo, en los últimos 10 años. ¿Cómo está la iglesia, Bob? La iglesia está de maravilla y la gente está creciendo y la presencia de Dios está allí y todo está muy bien. Y bueno, todavía estás en la misma localidad. ¿Cuál es la dirección allá? Aún estamos en la misma localidad, 1124 Brinkley Avenue. Como pueden ver ahí en pantalla, Covenant Church, y tenemos servicios el domingo a las 10:30 a.m. y a las 7 p.m. los martes, sesión de oración. Si están cerca de esa área de Nashville, nos encantaría tenerlos. Dios se está moviendo y está haciendo cosas maravillosas. Realmente es muy emocionante ver lo que Dios está haciendo. Yo voy a recomendar eso también. Si usted quiere una iglesia donde el evangelio verdaderamente es predicado, le puedo asegurar que esta iglesia, ¿y el nombre de la iglesia es? Covenant Church. La iglesia del pacto, Covenant Church. Usted allí recibirá la palabra de Dios. Bob es un tremendo predicador del evangelio y él realmente no titubea. Él realmente presenta esa palabra fuertemente y yo pues que usted le visite, ¿no? No se arrepentirá. La gente puede revisar nuestra información. Tenemos Cornell Ministries YouTube, Facebook también. Pueden verlo de esa manera. Excelente, muy bien. ¿Algún número que hay que poner con eso? ¿Alguna clave? Ellos lo saben hacer. Solo puede buscar en Cornell Ministries en YouTube. Sí, no hay números especiales, a menos que quieran dar algo. Ahí está la Biblia. Bueno. Sí. Se están riendo de algo, damas y caballeros, pero yo no sé de qué se están riendo. Irrelevante. Irrelevante. Bueno, ¿aprendiste esa palabra? ¿Eh? Sí. Estoy trabajando en más. Estaba preguntándome Sí, si tuve que sabías hacerlo. usarla. Dave, ¿tienes alguna salida Tengo próximamente? que seguir después de eso. Así es. Damas en el área de Spartanburg, Carolina del Sur, quiero invitarlas a una conferencia de damas con mi esposa Charla a finales de este mes, el 28 de septiembre al 1 de octubre, del jueves a viernes, jueves y viernes a las 7 p.m. y el sábado y el domingo a las 10:30. Necesitan llamar y registrarse 864-585-3006 o en línea truthchapel.org. A finales de mes, del 28 de septiembre al 1 de agosto. John, Sí, señor, estaré en Crowley, Luisiana. Tendremos enseñanzas en la iglesia Crossway Fellowship Church y a las 10:30 tendremos el servicio. Para más información, llamen al 337-783-6524. Esto se lleva a cabo en el BFW Center. Vengan y acompáñenos. Dr. Dupree. Tengo algo próximo en octubre y las presentaré ya más cerca de la fecha. Así es. Lauren. Sí, señor, este fin de semana iré a Brighton, Michigan, para estar con la iglesia Faith Worship Center, con el pastor Asher Weber. Él pastorea la gran iglesia ya, edificando una gran iglesia. Estaremos ahí el sábado a las 7 y el domingo a las 11 a.m. Así que es este fin de semana, 2 y 3 de septiembre, sábado a las 7 y domingo a las 11 en Faith Worship Center. Joseph. Sí, señor, voy a estar en Hillsborough, Carolina del Norte, con el pastor Greg Long, First Love Community Church, 2 noches, jueves y viernes, 28 y 29 de septiembre a las 7 p.m., ministrando en palabra y alabanza. Y el siguiente fin de semana voy a estar en Boyd, Texas. El pastor es una gran persona, Hilltop Assembly of God, una gran campaña. El hermano Jason Stidham estará predicando el domingo y luego yo tendré el privilegio de predicar el viernes a las 7 p.m. Así que si están en el área de Dallas-Fort Worth, vengan y acompáñenos y estamos esperando la presencia del Señor. Yo estaré predicando este domingo en la mañana en el Centro Familiar de Adoración sobre el tema
la preciosa sangre de Cristo. Así que estén con nosotros si pueden. Y el Bibliatón es mañana, ¿no? Mañana, 20,000 Biblias para Chile. Me parece que se pronuncia Chile. 20,000 para Costa Rica y 74,000 Biblias para Colombia. Así que gracias a Dios, le doy gracias a Dios por todos, ¿no? Pero cuando 25, 30 años atrás no podíamos entrar en Colombia, era dirigida esa nación por los carteles de la droga y eso ha cambiado completamente hoy. Y por eso le damos al Señor la honra y gloria. Una bella nación realmente. Así que 20,000 Biblias de estudio del expositor para Chile, 20,000 para Costa Rica, 74,000 para Colombia. Y le doy gracias a Dios por ustedes que realmente sin falla alguna, ustedes ayudan a apoyar esta obra. Yo creo que es la mejor del mundo y tienen ustedes que entender que tengo una parcialidad, ¿no? Pero yo creo que la distribución de la Biblia de estudio del expositor en todo el mundo realmente es uno de los esfuerzos de misiones más importantes en el mundo. Yo creo que es lo mayor por la gracia de Dios. Así que estemos orando al respecto, por favor. Muy bien, vamos a empezar. Tuvimos servicios fenomenales, como muchos saben, anoche en el Centro Familiar de Adoración. Fue algo fenomenal. Y le damos gracias a Dios por el mover y la operación del Espíritu Santo. Y permítanme decirles, damas y caballeros, la presencia de Dios puede cubrir una multitud de pecados. Le doy gracias a Dios por lo que nosotros hemos vivido, ¿no? Y vivimos y estamos pues comenzando y viendo cosas todavía pues mucho más grandes. Yo creo eso. Y el Señor usó a Gabriel y usó a Joseph también. Realmente me alegra ver cómo Él usa a los jóvenes. Amén. Yo le doy gracias a Dios por eso, pues en gran manera. Y puedo poner, pues, a Josh en esa categoría también, John, Sí. en gran manera. Fue una gran bendición anoche, realmente que lo fue. Y lo has criado bien. El Señor nos ha ayudado. El Señor ha ayudado, así es. Vamos a Efesios esta mañana, capítulo 1, iniciando en el versículo 10. De reunir todas las cosas. La misma corresponde a un plan bien ordenado. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. La expiación no solo trató la caída del hombre, sino también la revolución de Lucifer, Así las que están en los cielos, donde comenzó la revolución de Lucifer, como las que están en la tierra. la caída del hombre, En él, aún en hecho Cristo, posible por lo que Cristo hizo en la cruz. Y este es el plan de Dios que realmente, dicho en unas cuantas palabras, francamente, Pablo ha dirigido aquí realmente el tema más complicado en la faz de la tierra. Y lo ha condensado a unas cuantas oraciones. Caballeros, ¿piensan ustedes que hoy estamos viviendo en la plenitud de los tiempos? bueno, ciertamente estamos al borde de algunas de las El cosas proféticas que cumplimiento. se han hablado. Si eso incluiría la plenitud de los tiempos, entonces sí, pero parece como que estamos al borde de la señal del regreso del Señor. Creo que Mateo 24 nos lo presenta. Muchas de las otras profecías que son indicativas de los eventos del eh, tiempo o el fin de los tiempos parece como que van hacia lo que estamos esperando. Bueno, lo principal es lo siguiente. ¿Piensas que la iglesia va a vivir un mover de Dios en el futuro cercano? Creo que, una vez más, esa es la dirección a la que nos dirige la Escritura y no solamente como apostasía, pero al mismo tiempo una separación y una gran oportunidad al mismo tiempo para que la iglesia se levante y provea esa cosecha para el Señor antes de su regreso.
Bueno, realmente no es nada en comparación al Espíritu de Dios. Nosotros vemos la situación y se puede ver tal vez espiritualmente difícil, pero no es nada para el Espíritu Santo. Amén. Él, cuando Él está listo para hacer algo, Él simplemente lo hace. Así es. No hay cómo detenerlo. Y No, creo que en mi espíritu yo puedo decir esto, que yo siento eso, siento que estamos acercándonos más y más a un tiempo muy especial para la iglesia. a eso me Sí. refiero, a eso me Y refiero. yo no puedo dirigirlos a capítulo y versículo, pero la señal de los tiempos creo que son relevantes y están a nuestro alrededor. Bueno, en los últimos tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Así es. Sus hijos e hijas profetizarán. No dijo que van a morir en las drogas, sino que profetizarán. Exacto, así Alabado es. Dios. Israel también es una señal maravillosa para nosotros. Podemos ir a Isaías 11 y podemos ver ahí que el Señor dice que va a reunirlos una segunda vez y serían ellos una amalgama o una señal a la que todos pueden ver, utilizando a Israel como señal y su ubicación. Es importante para nosotros. Estás en lo cierto. Repítelo una He vez dicho que más. el énfasis en los eventos del fin de los tiempos tiene mucho que ver con Israel. Dios Así es, así los es. presenta como una señal, una bandera, para poder nosotros ver lo que está pasando. John, ¿piensas que Israel propiamente No, entiende señor, eso? creo que están buscando algo llamado el Alam Jabed, el aquí y después, la idea del Mesías, su venida y su reino en No justicia. están No están buscándolo. entendiendo la primera venida de Cristo y el propósito de su necesidad de morir en la cruz y pagar la deuda Mm. para el pecado, para ellos y para los gentiles. Y enseñé esto un par de horas el fin de semana y me dio una frescura para poder entender y enseñar y la necesidad de Israel de recibirlo como Salvador. Pero esta situación es impresionante. Los eventos que están sucediendo en el mundo ahora mismo comenzaron después de la Primera Guerra Mundial. La reformación Así de la es, topografía así del mundo es. continúa sucediendo aún el día de hoy. Más Mm. y más énfasis. Tal vez no escuchamos en los Estados Unidos, pero se le está dando más énfasis a lo que está sucediendo en el Oriente Medio y el énfasis va a incrementar, no va a decrecer. Y eso me indica a mí que no debemos ignorar la profecía bíblica, porque la resurrección o el arrebatamiento de la iglesia está pronto por venir. Y como estamos diciendo, creemos que hay una cosecha, una preparación para eso. Y el Señor está haciendo Mm. dos cosas. Va a tener a la iglesia con una cosecha, pero también nos está preparando para la cosecha. No hemos sido preparados para la cosecha, por lo menos en los últimos 40 años. De hecho, hemos visto lo contrario suceder, más énfasis en la mundanalidad y en cómo nos sentimos de las cosas, más énfasis en el ministerio y redefinirlo en vez de predicar el evangelio. Pero está cambiando la situación, hermanos Wagner. La cadena SBN está haciendo la diferencia. Yo he hablado con gente en diferentes lugares del país que también tienen programas de televisión en otras cadenas cristianas y ellos están diciendo que esta programación está haciendo la diferencia, está despertándolos a ellos para darse cuenta de cuánto ellos se han alejado de hablar de la cruz y de ministrar la cruz y ahora quieren regresar. Así que es impresionante. ¿Y quién dijo Estoy eso? hablando con individuos que tienen programas en otras cadenas cristianas, tal vez no del tamaño Sí, de la cadena que tenemos aquí, pero así son es. parte de la programación en lugares y yo voy a estar haciendo un banquete para uno en particular en octubre. Y ellos quieren que el mensaje de la cruz, están comenzando a emocionarse por lo que Dios está haciendo y se están dando cuenta de que hay victoria en Sí, nuestro caminar diario y están alejándose. Espero que se estén alejando de las modas y acercándose más a la cruz. así es. Yo vi un video, un pequeño video, un sargento en el ejército de Israel. Este hombre le estaba entrevistando, preguntándole por qué les preocupa tanto esta tierra que es tan pequeña, es insignificante. Él le respondió, bueno, cuando nos busquen la próxima vez van a saber dónde encontrarnos y vamos a estar listos. Hermano Swagger, usted preguntó si iba a haber un mover y si Dios operaba en la iglesia. Yo le diría que sí. Mm. Él está comenzando a despertar a la iglesia. Porque en la escritura se pueden ver dos avivamientos, se pueden ver el de la perversidad de la que escribió Pablo en segunda de Timoteo capítulo
3 y capítulo 4, pero también se ve el avivamiento, del derramamiento del Espíritu Santo, Así es. del que vemos que Pedro predicó en Hechos capítulo 2. Pero va a tomar, va a requerirse que la iglesia deje de pensar en uno mismo, en nuestro propósito y regresar a lo fundamental. Porque para todo lo demás, lo primordial que la iglesia puede hacer es predicar el evangelio, predicar la cruz, predicar salvación. Y comenzamos a predicar todo menos eso. Así es. Así Y es. si vamos a ver la cosecha, entonces va a llegar cuando regresemos a lo básico. Ahora, acabamos de leer donde Él puede reunir todo en Cristo. El problema es que cuando vemos a la iglesia el día de hoy, no estamos reuniéndonos. Estamos haciendo nuestra obra. Y el enemigo está haciendo todo lo que él puede para dividir a la iglesia. Nosotros vemos a iglesias el día de hoy que pelean con su vecino. Iglesias que solían ser sólidas, que predicaban el evangelio, que el día de hoy son tan liberales. Y hablamos de esto la semana pasada. Sacamos la cruz, sacamos a Cristo. No resta nada. Un poco más que una reunión social nada más, para la justicia social. Volviendo a la plenitud del tiempo, Israel, John y el Dr. Dupree acaban de mencionar. La última vez no la última vez, pero una de las ocasiones cuando estuvimos en Israel, estuvimos en Masada. Y Masada está al lado del Mar Muerto. Y bueno, el guía judío, le pregunté, ¿se puede ver las ruinas del ejército romano que 2000 años atrás dominaba al mundo? Le hicieron tanto daño a los judíos y los removieron de Masada. ¿En algún momento se ha detenido a pensar usted que dónde está Roma hoy día? Sus generales, sus generales ya no están. Y sus políticos ya son... ¿Cómo? Solían ser personas bastante Vendían difíciles. cacahuates, ¿no? Ya no son nada. Y veamos a Israel. Hoy es una de las naciones más poderosas en el mundo. Sí. Y él me miró y sus ojos se llenaron de lágrimas. Me dijo, ¿sabe? Yo nunca había pensado eso, no lo había notado. Pero sí, como dijo John, tienen una tremenda parte en la profecía bíblica y los eventos finales. La idea de la plenitud tiene que ver con algo que se tiene que llenar y que llegó a su límite. Y tiene la connotación de un barco que fue lleno de sus marineros y el capitán. La idea de la profecía bíblica es que Dios está trayendo este plan a su cumplimiento, a su plenitud, en otras palabras. Estamos llegando a ese punto y es claro ver que las señales están aquí disponibles ya para nosotros. Como usted dijo, o Loren mencionó, hay una apostasía, lo hemos visto, lo hemos estado experimentando, pero también hay una reunificación. E Israel está siendo preparada y la iglesia también está siendo preparada. Pero también los goyims, las naciones del mundo están siendo preparados para el juicio. Obadiah lo presenta en su libro de un capítulo. Las naciones del mundo está siendo preparada por cómo van a maltratar a Israel y serán juzgados Así por eso es. durante el periodo de la gran tribulación. Todo eso está culminando para traer la plenitud del tiempo para que el plan de Dios sea ejecutado completamente y cuando sea, entonces Cristo va a reinar en justicia 1000 años, un reino milenial que esperamos después de la tribulación de 7 años que será precedida por el arrebatamiento y la resurrección de la iglesia. Luego tendremos la plenitud en donde Cristo reinará en justicia durante 1000 años. Un gobierno que presentará una verdadera justicia y una verdadera honestidad hacia la humanidad. ¿Cuántos en la iglesia moderna creen en el reino milenario? Le llamo yo la edad del reino. ¿Todavía se está enseñando eso?
En algunos círculos sí se está enseñando, no sé qué tanto énfasis se presenta. Ahora, yo no veo tanta televisión como solía con respecto a otros ministerios. Hay algunos que enfatizan, pero muchos lo ignoran. Una vez más, están más preocupados con el cómo. Los mensajes son cómo hacer esto, cómo hacer aquello, cómo hacer esto acá. Y son más atractivos para personas porque les enseñan a vivir en el mundo. No estamos en contra de eso, pero tenemos que predicar todo el concilio de la palabra de Dios. No enfatizan la cruz. Y si enfatizan, o si enfatizamos la cruz, entenderemos el lugar de la cruz y de Israel y del Señor en su lugar donde debe de estar. Yo nunca había entendido esa situación hasta que comencé a entender la cruz, porque Cristo reconcilia todo para Exactamente. sí mismo. Y el nuevo pacto no viola las promesas del Antiguo Testamento con respecto a Israel y también a Abraham. John, yo siento como que nadie puede entender los eventos finales como deben sin antes entender la cruz. Algo muy hermoso que quiero presentar aquí, tal vez lo voy a encontrar más rápido aquí que en la Biblia, pero en Isaías 66, versículo 23, permítame buscarlo, dice aquí que el Señor dice algo maravilloso. Permítame, por favor, tal vez es versículo 22. Versículo 22 dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. El nombre de Israel no Mm. va a desaparecer, tendrá consecuencias eternas. Serán conocidos como son conocidos, así como nosotros somos conocidos en 1 Corintios 13. Ellos tienen un lugar y propósito, una función, y ellos van a traer o van a ser traídos a este nuevo pacto. Cuando Harry S. Truman estaba tomando esta propia decisión sobre el establecer a Israel como nación y que tuviese las mismas fronteras como la Israel bíblica y que se llamase igual, porque poderosas fuerzas estaban demandando que no se podía hacer eso. Él estaba en una encrucijada básicamente sobre esta pregunta y él miró y su madre le había dejado su Biblia en el escritorio y había una nota allí que decía Harry es Israel. Amén. Así lo Aleluya. dijo. Por eso es que yo fui fuerte y estaba opuesto a estos acuerdos de Abraham, porque, porque pone a Israel en una posición comprometedora. Muchos de los que nos escuchan me han escrito y me han dicho que no dice que el yerno de Trump, Kushner, quiere dividir la tierra y no entiende la profecía bíblica, pero eso es lo que dice en los acuerdos de Abraham. Deben entender que esto estipula que las entidades continuarán sus esfuerzos para llegar a cabo o llevar a cabo una solución al problema y al conflicto israelí-palestino. Este conflicto israelí-palestino es prolongado por aquellos que entienden un poco sobre que Israel dé tierra por paz. El plan árabe del Debieron hacer 2002 trata eso. con que Israel tiene que dar la mitad de Jerusalén y tierra por paz. Entonces, el énfasis de los acuerdos de Abraham al hacer esta declaración es que Israel necesita dar tierra por paz. Y hermano Swagger, voy a decir esto públicamente, lo dije el día de ayer en Inside, pero el Señor sigue pidiéndome que lo diga. Si Donald Trump se arrepiente porque su yerno comenzó y estableció estos acuerdos de Abraham, Dios lo bendecirá. Realmente siento que él está sufriendo como está sufriendo porque él puso en aprietos a Israel bajo estos acuerdos. Si usted lee Obedías cuidadosamente, y ahí me llevó el Señor el otro día, yo no lo digo a medias, yo digo lo que realmente siento que el Señor enseñó en mi corazón. Si maltratamos a Israel y tratamos de dividir la tierra de Dios de alguna forma, Él lo toma con seriedad. La batalla de Armagedón que debe pelearse, Joel capítulo 3. Yo no sabía que el hijo de el esposo de su hija No, bueno, estaba en él esa fue el que situación. creó el documento, los acuerdos de Mm. Abraham, y cualquier individuo podrá entender que para tener la comprensión de la solución al conflicto israelí-palestino significa que Israel tiene que dar más tierra para paz o por paz. Yo, bueno, yo recibo como lo opuesto de eso. Y realmente usted conoce más del tema que yo, pero espero que esté equivocado. Ese ha sido el caso desde el plan Alfa Omega instituido por Dulles durante la administración Eisenhower. El énfasis estaba en que Israel diera tierra por paz para calmar a los palestinos.
no tienen tierra que puedan ellos El punto es tributar, que ¿no? quieren toda la tierra. Claro que sí, De la sí. manera como quieren hacerlo es paso por paso, pedazo por pedazo, en ese discurso de la rama de Leí olivo. el libro de ese joven totalmente de tapa a tapa y yo realmente lo voy a leer otra vez porque no vi yo esa parte allí. Por causa de su malentendimiento de profecía bíblica y la promesa de la tierra de Dios a Abraham y la fidelidad de Dios en la tierra, cualquier Sí. persona que trate de dividir su tierra juzgará. Es realmente lo que comenzará en Joel 13 nos dice acerca de Sé todo que él esto. estaba muy a favor de negociar con las naciones árabes, pero yo no Sí. sabía que estaba dispuesto a dar tierra, ¿no? Hermano Swagger, una de las cosas que podemos ver en el versículo 10 está claro con respecto a la plenitud de los tiempos, es que Mm. se centra y tiene que ver con Jesucristo. Jesucristo, Él mismo, el plan de redención de Dios, su obra en la cruz, ese es el punto focal de la plenitud o el cumplimiento de los tiempos, porque es a lo que Dios está trayendo todo para que se alinee con Jesús y lo que Él logró en la cruz. Entonces, sea Israel, gentiles, avivamiento, cosecha, cualquier cosa que uno lo llame o en lo que uno lo ponga, realmente nos dirige todo a una alineación de la salvación de las almas, ya sea Israel, gentiles, una cosecha de gente, todo unificado en Cristo. ¿Sí? Y Y Pablo lo enfatiza cuando llegamos al capítulo 2. Ese es el así énfasis es. entero, que ambos Israel y los gentiles estarán haciendo un hombre en Cristo, y esa es la meta final. Israel siempre será vista por Dios de una manera aparte en cuanto a su función, y siempre será eso, pero cuando se trata de la redención, Cristo murió por todo el mundo para que todos los hombres en todo lugar pudieran ser puestos en él, como dijo Bob, nos reunimos todos en Cristo. En Efesios 2, Pablo fuertemente promovería eso, y por eso es que el mensaje de Cristo y el crucificado para salvación y también para vida y vivir tiene que ser el mensaje fundamental de la iglesia, para que estemos preparados para reunirnos todos en él. Bueno, para mí, realmente la iglesia e Israel son los dos nombres, las dos obras a favor de la segunda venida del Señor, ¿no? Israel no lo considera de esa manera, no como nosotros en lo No, en absoluto, este ¿no? momento no, pero la meta es, y John lo dijo, que Israel, aún en este momento en su rebelión, Dios está obrando para traerlos. Ahora sabemos que en los tiempos por venir, 2/3 de Israel serán destruidas por esa rebelión. John, ¿cuál es la situación actualmente con Benjamín Netanyahu? ¿Él está dirigiendo a la nación o qué está sucediendo allí? Hay mucha división en el país por causa de por el problema judicial, la corte, regulaciones. Ellos no tienen una constitución, entonces todos esos temas Benjamín está tratando de poner a un lado. Por ejemplo, acaban de anunciar, no sé por qué lo anunciaron públicamente, pero en los próximos meses los Estados Unidos tendrán operaciones en conjunto con Israel con respecto a los reportes para preparar a Israel para la posibilidad de destruir plantas nucleares en Irán. Así que Mm. operaciones en conjunto. Una vez más, estoy leyendo esto en ciertos sitios web, pero son públicas porque le dejarían saber al mundo y a los Estados Unidos lo que están queriendo hacer. Tal vez como, bueno, tal vez es una advertencia, tal vez por eso lo están haciendo. Una prevención, gracias, es la palabra que estaba buscando. Pero Israel tiene mucha inestabilidad política, hermanos Swagger, están tratando de buscar una mejor coalición. Creo que va a haber otras elecciones próximamente en octubre. Pero están tratando de tener un anexo a su gobierno, quienes sean, o al gobierno de Netanyahu. Creo Eso no va a que, funcionar, ¿no? una vez más, hay diferentes pensamientos. Hay un segmento secular muy progresivo y también un lado muy religioso. El lado secular creo que van a continuar en su inercia. Hay muchas entidades que se oponen y algunos en la fuerza militar dijeron que no iban a volar para Israel durante esos tiempos difíciles hace unos meses.
Entonces Benjamín Netanyahu tiene que seguir trabajando como un hacedor de paz en su propio país para continuar haciendo lo que quiere hacer. Ahora, la amenaza mutua de Irán es la realidad del por qué las naciones árabes le han dado reconocimiento a Israel porque quieren trabajar con ellos y por el Así tiempo hay es. 4 razones principales. Pero una de esas razones es que Irán parece como que es una nación que está trabajando arduamente para oponerse e imponerse en el Oriente Medio. Bueno, nuestro gobierno aquí en los Estados Unidos, no sé si saben qué día es hoy. Desafortunadamente. Lamentablemente, ¿no? Pero ¿este hombre está a favor de Israel o no es el caso? El presidente de nuestra nación. No. Yo diría que menos favorable que favorable, pero por causa del apoyo de Israel tiene que caminar por esa línea muy, muy delgadita. Y su vicepresidencia con Barack Obama, yo siento que mostraron una gran falta de respeto por Benjamín Netanyahu como lo trataron cuando él fue a la Casa Blanca. Eso para mí fue una Sí. indicación clara en la que Barack Obama se postró bajo un rey de Saudi Arabia y Cuando estuvo en el Congreso, ellos no estuvieron fueron en ese presentes, discurso. ¿no? Fue muy triste lo que sucedió porque no fueron ni amigos ni enemigos. Desde ese tiempo yo creo que han empeorado las Creo que cosas. sí. Tenemos a un grupo llamado El Escuadrón que tiene a ciertas personas musulmanas, pero también otras mujeres muy liberales, progresistas en su ideología que son anti-Israel. El movimiento Black Lives Matter. Hace unos años también varios de sus individuos fueron a el área de Israel para visitar a miembros de la Hamas, para encontrar solidaridad con su problema y su sufrimiento, dirían ellas. Hablando de los palestinos y en el movimiento Black Lives aquí en los Estados Unidos. Entonces, con ellos se identifican con los palestinos y arrojando a Israel debajo del tapete, por decirlo así. Si ese es el futuro de nuestro gobierno, hay problemas que vienen a esta nación. Hermano Schwager, anoche tratamos con un versículo que realmente tiene una doble referencia en nuestra enseñanza de miércoles en la noche. El rey de Tiro era un hombre verdadero, ¿no? Real. Y era visto como una imagen de Satanás, de Lucifer, que hay una doble referencia allí, pero la idea era, y usualmente con los profetas, ellos mencionaban a estos reyes que tenían grandes dones, no tenían recursos y grandes regalos y obviamente él estuvo lleno de sabiduría, perfecto en belleza, el rey de Tiro me refiero, esa doble referencia con Lucifer, pero el punto es que los profetas mencionan a estos nombres, a estos hombres como tenían gran poder y los usaron en contra del pueblo de Dios. O fallaron en usar los dones que Dios les dio para ayudar al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Entonces, preguntamos por qué resaltamos eso, porque mientras discutimos las cosas, a Israel y nuestro presidente, lo que la gente diría política, mantenga en mente que aquellos que dicen que la política no pertenece a la iglesia, que Dios le dijo a Ezequiel que tomase una lamentación en contra del rey de Tiro. Hablar en contra de él, porque le he dado gran poder y grandes dones, pero él no ha usado esos dones y poder para ayudar mi obra. Así que yo diría que eso incluye también a la iglesia, no solamente a Israel, obviamente estamos todos de acuerdo, pero Dios realmente mira firmemente y fuertemente a aquellos que entorpecen la obra de su pueblo, sea Israel o la iglesia. Y hoy realmente no es algo político que un predicador tome una posición, como estábamos hablando anoche, en contra de alguien que tiene poder sobre un gobernador, para que sepan que Dios le ha dado a usted grandes dones. Tenemos más innovación hoy, más educación, más entendimiento. Se puede usar eso para ayudar al reino o se puede usar para hacerle daño a la obra del reino. Y yo creo que le damos gracias a Dios hoy, así como en los tiempos de los profetas. Yo creo que Dios llama al hombre a ser responsable por lo que hace, y la iglesia tiene que recordar eso. Cuando dicen que la política no pertenece dentro de la Claro que iglesia, sí. porque es importante cómo los hombres en poder
ese poder para hacer daño o ayudar a la obra de Dios. Eso es importante y Exacto. es vital, y siento que es ignorancia en el cuerpo de Cristo en lo que tiene que ver con el camino de Dios. Él llama a los hombres a ser Definitivamente. responsables. Muchos de estos problemas de los que estamos hablando, incluyendo Israel, son problemas morales. Por lo tanto, requieren de discernimiento espiritual y entendimiento. Tal vez se presente de una forma política, pero esto es político, o perdón, es moral. El aborto es moral. El estilo de vida, como uno vive, es moral. Oraciones por Netanyahu, creo que pedimos oración por él. ¿Cuántos días debemos de tomar? Le preguntamos, ¿qué hacen los sábados? Le preguntaron a él, ¿qué hace usted los sábados cuando descansa? En la mayoría de los casos leo la Biblia, él dijo. No creo que ellos esperaban eso, generalmente hablando, pero eso fue lo que contestó cuando le preguntaron qué él hacía el día libre. Pero bueno, ¿qué él entiende? No sé, pero sí tiene un corazón en esa dirección. Hemos hablado y hemos tenido individuos que han hablado en este ministerio que no son nacidos de nuevo, pero que tienen entendimiento. Y hablando de estos individuos, personalmente, yo no he hablado con Netanyahu, pero con otros, con un individuo que estoy pensando que lo voy a dejar anónimo. Pero ellos entienden más sobre el nuevo pacto y el Nuevo Testamento de lo que yo creo que a veces le damos crédito. La pregunta que muchos de ellos, creo, hablando de la idea de que voy a aceptar a Cristo, debe tener gran significado, y no estoy diciendo que sea correcto que no lo hagan, y no estoy de acuerdo en que tienen que estar en ese estado, pero el impacto sobre su vida y aún lo que ellos sienten en cuanto a su país y cómo es visto en el mundo, si ellos perdieran esa identificación judía, tendría un gran impacto. Así que no sabemos qué hay en su corazón, pero mantengamos en mente que cuando el arrebatamiento suceda, van a haber 144,000 judíos que van a aceptar a Jesucristo y predicarán el Evangelio, y Así muchos serán es, salvos por causa de su testimonio. así es. ¿La iglesia moderna cree eso? Nosotros sí, porque es lo que la palabra de Dios enseña. Y nosotros somos la iglesia Amén, moderna. así es. Bob, usted enseñó durante 15, 20 años el libro de Apocalipsis. Sí Usted tuvo es. que investigar a la iglesia moderna y su punto de vista con respecto a los eventos del tiempo final. ¿Cómo cree usted que la iglesia ve los eventos del fin de los tiempos? ¿Mantienen ellos lo que probablemente creció en el movimiento pentecostal? ¿O qué es lo qué es el sabor de la iglesia? Bueno, por mi observación a lo largo de los años, y John lo mencionó anteriormente, realmente hay una mezcla de puntos de vista sobre los eventos finales. Están aquellos que definitivamente predican un rapto pretribulación, lo cual nosotros creemos y enseñamos aquí porque vemos eso como consistente con la palabra de Dios. Y están aquellos que enseñan en un reino milenario de Cristo, 1000 años del reino de Cristo, la restauración de Israel. Así que están aquellos que lo están haciendo, pero también están aquellos que toman una manera de ver los eventos finales como que nadie lo entiende. Entonces no tienen esa responsabilidad. Y ha sido así ya, bueno, desde que yo puedo recordar, y sigue estando así el día de hoy. Hay predicadores que no predican los eventos finales por esa razón, ¿no? Realmente nadie realmente sabe lo que eso no es consistente con la palabra de Dios. Sí, obviamente nadie conoce todos los detalles, pero no sabemos lo que va a suceder mañana. Entonces, es una mala excusa para no profundizar en la Biblia Sí, así es. y no profundizar y de la mejor manera entender lo que va a suceder en el futuro. Una de las cosas que hemos visto en lo que tiene que ver con los eventos finales y esos puntos de vista, algo que está aumentando bastante, es el creer hay distintos nombres, reconciliación total, universalismo, o no hay infierno, no hay castigo eterno, según ellos, ¿no? Y de hecho, el versículo 10 que estamos estudiando se puede utilizar como un apoyo para eso, que Sí. realmente al final todo el mundo va a ser salvo. Algunos lo llevan al punto de decir de que el diablo va a ser salvo propiamente. Entonces sí hay una dirección hacia eso que he visto en el cuerpo, en la iglesia, plenamente, que algunos
Y bueno, y eso tiene que ver con un punto de vista del infierno que algunos tienen un problema con ello. Así que hay algunos que tienen un serio problema con el castigo eterno. Entonces, por eso están tomando un punto de vista profético que todas las cosas al final serán reconciliadas a Cristo, aún aquellos en el infierno serán libres y serán salvos. Entonces, es difícil Sí, ver eso sí. en la Biblia realmente. Estos grupos, como dijo Bobby, yo los conozco muy bien, algunos de ellos han surgido fuertemente en los últimos 15, 20 años. Vamos a ir a la pausa, después de la pausa continuamos. Vive la diferencia. El blanco de nuestra fe debe de ser Jesucristo y este crucificado. Un mensaje, una cadena Cuando el incrédulo se enfrenta al temor, no tiene nada en que apoyarse. mundial. Él es el vencedor, Él es el que guarda la ley. El mensaje de la cruz, Él es la única respuesta. trazando el camino. Solamente hay una cabeza de la iglesia y es Jesucristo. La cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Se resaltó antes de la pausa la doctrina de la reconciliación, queriendo decir que todo eventualmente va a ser reconciliado a Dios. Aquellos en el infierno serán salvos y Satanás mismo será salvo. Correcto, eso es lo que dicen, ¿no? Lo que enseñan. Sí, y hay diferentes puntos de vista aún bajo ese paraguas de la reconciliación final o palabras similares, pero por lo que yo puedo observar, tiene que ver con un punto de vista del infierno. La gente tiene un problema con Con el castigo el, eterno, ¿no? el castigo eterno. Y es desde un punto de vista lógico, y yo lo presento de esta manera porque así es como se me ha presentado a mí. Nuestra vida en la Biblia, nuestra vida es descrita como un vapor. Santiago lo dice, es un vapor, está aquí en un momento y desaparece el siguiente. La Ujú. eternidad es para siempre. Entonces, la idea es cómo es que Dios puede ser bueno y un amor o un Dios de amor condenando a alguien a un castigo eterno y tormento en el infierno para siempre, jamás, por una decisión que hace en un vapor, en el vapor de una vida. ¿Tiene sentido eso? Entonces, ese es el fundamento lógico de su argumento. Y luego ellos interpretan las palabras de Dios a través de ese lente lógico. Entonces, por ejemplo, en el versículo 10 de Efesios capítulo 1, dice, de reunir todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos en Cristo, así las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra, aún en Cristo. Entonces, los que tomen esa decisión de la reconciliación final, interpretan que esa declaración que Él puede reunir todas las cosas en Él, interpretan que eso significa todas las cosas. A toda persona que haya llegado a existir en algún punto en el futuro, al final, finalmente, van a ser traídos a Cristo. ¿Por qué? Porque Dios es tan bueno, y una vez más, este es el argumento lógico. Dios es tan bueno y es puro amor. No hay manera de cómo Él pueda castigar a alguien para siempre jamás por una decisión que se tomó en el vapor de una vida. La otra parte de eso, como Bob dijo, hay muchos puntos de vista. Cuando se me ha presentado a mí la idea, el hecho de que Dios castigue es algo que ellos no aceptan. Se les hace muy Sí. difícil. Y cuando yo dije, ¿cómo un Dios que ama castiga? Y cuando escucho, dicen, bueno, Él solamente castiga por un ratito. Bueno, se acaban de contradecir, porque si Dios es demasiado bueno para castigar, ¿cómo castiga por un periodo de tiempo? Porque la reconciliación en la mente de ellos, aun aquellos que están en el infierno, es una contradicción. Realmente no cabe, ¿no? Correcto, porque aún si uno interpreta la Biblia desde esa lupa o esa lente de que todo va a ser reconciliado en Cristo, uno no puede evitar
los pasajes claros en la Escritura que tratan con el castigo. Así es. Y yo aún he escuchado, alguien hasta me dijo a mí hace tiempo que, bueno, no se puede encontrar el castigo en la Biblia. No, 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 no. Claro que sí, claro, sí. Claro. La ira de Dios es revelada contra toda injusticia, Pablo dijo en Romanos capítulo 1. Eso es ahora y finalmente en el futuro. Uno no puede escapar eso, uno no puede volver a interpretarlo como que, bueno, eso, como usted ya lo dijo, bueno, eso solo es temporal. Si Dios abre la puerta del cielo para que personas que no le conocen, gente que no vive para Dios, gente profana, gente llena de maldad, realmente no hay cielo entonces. En poco Así tiempo es. se convierte en un infierno. Culpable por asociación. Sí, pero miren qué pasa. Él lo hizo, pero nos dio la ruta por la que podemos llegar allí. Pero Ujú. tenemos que aceptar esa ruta ahora, en este Así tiempo de la es, vida, así que es. todos estaríamos de acuerdo y diríamos que sí es. Pero los errores en la doctrina son numerosos y muchos. El resultado final de la doctrina que yo he visto es que la gente vive una vida ahora que no está preocupada por santidad, justicia, ni las Exacto. cosas de Dios. No en toda vida. No es justo poner a todo el mundo en la misma caja. Pero si realmente no importa lo que hacemos hoy, entonces hay que beber, comer y estar felices porque aun si nosotros recibimos un castigo después, no va a ser para siempre. Y aún así, esta es una de las fuerzas principales del evangelismo verdadero. Yo quiero que la gente vaya al cielo. El infierno es una amenaza. Ujú. Y es una realidad. Lucas 16 es una realidad. Y yo no quiero que nadie esté allí por ningún periodo de tiempo. Pero por la eternidad o para la eternidad, de hecho, es la eternidad. Y aún las palabras eternas, y yo sé que he tenido la conversación también, eterno no significa eterno. Bueno, ahí está ese argumento falso porque ellos escogen los tiempos de la eternidad que sí significan eternidad, misma palabra, pero no significa eso para ellos cuando se trata de la ira de Dios. Creemos en un cielo eterno, pero no un infierno Sí. eterno. Iba a presentar Quiero. una pregunta y Bob, se la dirijo a usted. Esto me suena muy familiar al punto de vista de la Iglesia Católica del purgatorio, que es un lugar temporal de preparación para estar listos para el cielo, así que sí tiene una idea de castigo, no de ira, sino un castigo temporal para ganarse el cielo. Uno de los libros que leí que habla de eso, de hecho el escritor lo presentó muy similar de esa manera, que el castigo era como algo temporal, como el purgatorio, y era un lugar de espera hasta Castigo. que sean reconciliados, ¿no? Así que, bueno, realmente yo no sé si son católicos, pero sí hay Pero aún hay similitudes. similitudes, es lo que Sí. quisiera decir. Y quiero decir lo siguiente muy claro, miren, aquellos que enseñan y predican esa doctrina, universalismo, como se les quiere llamar, ellos presentan lo opuesto a su punto de vista como quien no lo cree está presentando a un Dios airado, un Dios que simplemente quiere castigar a la gente, enviar a la gente a un castigo eterno. Y yo quiero declarar que ese no es el Dios que nosotros tenemos. Dios sí tiene ira y sí se molesta con el pecado porque está opuesto a su carácter, que es bondad y Sí, justicia y amor y paz. Entonces, ese es Dios. Usted le molestaría cualquier cosa que le hace daño a su hijo, ¿no? sí, exacto. Entonces, sí, Dios sí tiene ira, pero Él no quiere enviar a nadie al infierno de ninguna Sí, manera. probado por el precio que pagó para sacarnos de ahí. Exactamente. Así que ese es el propósito del Evangelio, las buenas nuevas y la responsabilidad que el cuerpo de Cristo tiene, llevar las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos los hombres se arrepientan, porque no quiere que nadie perezca. Así que se tienen que presentar, y lo declaramos en esta mañana, que Dios es un Dios de amor, tanto así que entregó su Hijo unigénito por nosotros y no quiere que Sí, nadie le rechace, pero a la vez es la realidad que están aquellos que rechazan a Dios y ellos vivirán, aún en esta tierra actualmente, ellos vivirán las tinieblas y el tormento del rechazo a Dios.
Por eso es que Dios se enoja, no por el orgullo en sí mismo, sino porque ellos mismos se están dañando al rechazar a Dios. Y es una verdad brillante esto. Yo mencioné esto en los medios sociales, tal vez la palabra infierno no es la palabra que se utiliza más frecuente, pero Jesús refirió un tiempo de juicio en su ministerio Así terrenal, es. más de lo que refirió el cielo eterno, bendición y prosperidad. Y yo hago la pregunta, ¿no deberíamos de ser nosotros iguales? Si él lo mencionó más, si habló de eso más, ¿no deberíamos de tenerlo en la mente? Y como dijo Ezequiel, advertencia, ¿no? A aquellos que no se apartan de esa transgresión. Entonces, no es que seamos negativos, como dijo el hermano Bab, si hacemos eso. De hecho, estamos presentando lo que el Señor y Salvador hizo en la tierra. Realmente llegará el momento cuando tal vez no haya dicho la palabra infierno, pero más que la palabra cielo, si literalmente es la palabra, pero de las tinieblas, ese crujir de dientes estará allí y eso refiere a ese tormento eterno en lugar de juicio. El capítulo 16 de Lucas lo presenta tremendamente y en las palabras del Señor Jesucristo. Sí. ¿Cree usted que es verdad, hermano Swagger? Hemos estado hablando de la dispensación de la plenitud del tiempo y yo creo en los próximos días. Estábamos hablando y estaba pensando en el hecho de que creo que Dios, al ungir a la iglesia, Él va a obtener la atención del liderazgo mundial. Él, como lo dijo desde el principio, que estarán ante reyes y reinas, porque Él va a promoverlos a lo que hacen ellos por Cristo. Ahora, no sé cuántos días, no podría decir, no estoy profesando ser algún tipo de profeta, pero yo sí siento que en los próximos días vamos a ver a Dios, a ungir la iglesia tanto Mm. que los líderes del mundo van a fijarse bien lo que está sucediendo, porque esta dispensación de la plenitud de los tiempos está a punto de llegar a su fin y Él va a pedirle a los líderes del mundo qué es lo que van a hacer con mi hijo, qué es lo que van a hacer con Cristo. Y yo me pregunto si no estamos a punto de ver algo de ese tipo llegar al horizonte mientras Dios trae la cosecha. Bueno, uno de los problemas que existe con eso es que muchos están inmersos en la falsa doctrina y una iglesia que enseña, bueno, la mayoría están envueltas en el catolicismo. Entonces es difícil realmente entender o reconocer algo del evangelio allí, pero sí tienen esa confianza de que están bien, porque, bueno, Pero un movimiento que literalmente trae a la gente a el reino. No puede pasar por el mundo sin que se den cuenta. Entonces esto va a impactar la cruz. Creo que va a mm, impactar la cruz. Nunca lo había pensado como él lo dijo en cuanto a líderes específicos. La mayoría de líderes o políticos no van a estar involucrados necesariamente, pero al mismo tiempo, cuando uno ve lo que creemos que va a suceder en la cosecha sin precedentes de almas. Hemos visto avivamientos llegar a ciudades y cambiarlos completamente, sí es. países y cambiarlos por completo. El- Eso va Puede a cambiar impactar a toda una a toda la nación. gente en ese país. Así que el potencial está allí, simplemente que no lo había pensado así. Zacarías dijo, allí es donde vamos. Él dijo, en un día muchas naciones serán anexadas al Señor. Yo tocaré todas las naciones y vendrán. Así que con eso, mientras nosotros nos acercamos a ese tiempo, yo creo que lo vamos a ver más y más, que Dios va a trabajar en ese ambiente, ¿no? En 1 Timoteo capítulo 1 se utilizó como ejemplo. Él sintió que Dios lo salvó para ser usado como ejemplo, que si Dios podía salvar a alguien como él, antes que cuando él era conocido como Saulo, violento, odiaba a Jesucristo, perseguía a la iglesia, si Sí Dios podía es. salvarlo a él, entonces Dios puede salvar a cualquiera. Mm, Y es muy obvio que vivimos en un mundo, una locura. Hay todo tipo de ideologías y cosas que nos dejan anonadados, pero aún al ver a la gente, ya sean líderes del mundo, influyentes del mundo, podemos verlos a ellos y decir, wow, eso es tan impío, tan perverso. Sin embargo,
Nosotros no sabemos qué es lo que el Espíritu Santo está haciendo en ese Amén. corazón. No tenemos ni Amén. idea. Como Jesucristo dijo a Saulo, es difícil dar de cosas contra el aguijón. El Espíritu Santo puede moverse en el individuo más perverso y podemos verlos por fuera y pensar, bueno, no hay manera. Pero Dios nos está diciendo que no hay manera. Esas tinieblas, Bob, está en el propósito de Dios, lo que crea hambre por la luz y Sí. prepara a ese individuo para Amén. esa hambre, ¿no? Yo creo eso firmemente. Y esos movimientos que están sucediendo, que están llevando a los jóvenes, también están creando una desesperación, un hambre, están buscando y por eso se tornan a esas cosas, lo que los hace un candidato primordial para este evangelio y por eso es que tenemos que predicarlo correctamente, Amén. por la gracia de Dios. Dave, vamos al próximo versículo, tenemos solo unos momentos más. Versículo 11. En él, Cristo, digo, en quien asimismo tuvimos herencia. el mejor texto griego, fuimos designados como heredad. Por lo tanto, los santos son herencia de Dios, su posesión a través de la obra de Cristo en la cruz. Habiendo sido predestinados conforme al propósito de él. Pertenece a la herencia que es predestinada, no el individuo quien obtendría la herencia. Quien hace todas las cosas según el consejo de su propia voluntad. Por lo tanto, es perfecto. Y ahora, volvemos otra vez a la predestinación. Entonces, Bob, ¿nos das tu punto de vista sobre la predestinación rápidamente? Solamente tenemos medio minuto acá. La predestinación es el plan preordinado de Dios. Y añadiría eso, de acuerdo a su omnisciencia. Creo que para poder entender la predestinación correctamente, tenemos que considerar la omnisciencia de Dios, su omnipotencia y todo lo de Dios, su omnipotencia, omnisciencia y su conocimiento. Entonces Dios ve el principio y el fin, Él lo sabe todo. Y con eso, Él tiene un plan preordinado. La diferencia que tenemos, y ya se nos terminó el tiempo, Dios, el plan está predestinado, pero quién estará en ese plan Así es otra cosa. Amén. Gracias, damas y caballeros, por haber estado con nosotros. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.